Juan Manuel Ruiz en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Detengámonos en una situación, María Elvira, profe Kelly y oyentes, por supuesto, y en primer lugar, que se ha venido denunciando ya desde hace mucho tiempo, pero parece que por épocas se acentúa más. Temporadas. Por temporadas y sobre todo temporada de fin de año, temporada de alto incremento del turismo, y tiene que ver con la prostitución en Cartagena, pero en este caso en el centro histórico de Cartagena, especialmente. Es impresionante. Eso ya es un lo mal que está endémico. ocurriendo ahí. Y Sí, todo el mundo le comenta a impresionante. uno cuando va, ¿no? Y Sí. dice, Todo el "Oiga, mundo lo ve". Impresionante. se ve, la situación se puede palpar. Esta semana leí una crónica de Juan Gosaín sobre el tema, que hablaba incluso de que el 80% de los propietarios tradicionales del centro histórico de Cartagena, que agrupan a 3 barrios, se están yendo. Casi que el 80% se fue ya, porque no se aguantan lo que está ocurriendo allá. Al lado de la casa Y se ha hablado les ponen de un pactos hotel. con los hoteleros y no sé qué, eso no ha funcionado, porque es que yo creo que eso tiene mar de fondo. Sí, ahí hay muchas cosas muy, muy complejas. Por eso queremos hablar con la Fundación Centro Histórico de Cartagena, que se está preocupando, que quiere buscar una solución para esta situación, y su directora es doña Isabela Restrepo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel y la mesa de trabajo. Me encanta saludarlos y poder contarles cómo desde la Fundación Centro Histórico de Cartagena estamos trabajando para proteger un patrimonio que es de todos. Si le parece, doña Isabela, vamos por partes. Primero, hagamos la descripción del fenómeno y después nos cuenta qué propuestas, opciones hay para superar esta situación. Le pregunto concretamente, ¿qué tan dramático es este fenómeno de la prostitución en el centro histórico de Cartagena? Del turismo sexual, entre otras cosas. Es demasiado grave. Yo creo que debemos entender que nos devoró este fenómeno, devoró el centro histórico y la situación, digamos, ya no la puede manejar la alcaldía sola, la ciudad de Cartagena sola. Se requiere una intervención urgente del gobierno nacional. Básicamente lo que describíamos en la crónica, y como decía la crónica, venimos trabajando desde hace años con preocupación y esfuerzo, porque los problemas sociales no se arreglan ocultándolos, sino enfrentándolos. Entonces, el fenómeno de la prostitución, el microtráfico, la explotación sexual, es un fenómeno que se da en establecimientos de comercio, en las calles y en casas de alquiler turístico. Eso creo que es lo primero que tenemos que entender. Doña Isabela, el problema obviamente tiene que ver con falta de oportunidades, con falta de desarrollo social, y hay que atacarlo por ese lado, pero también hay que atacarlo desde la política criminal, porque es que realmente lo que hay detrás son mafias en las que están vinculados, además yo creo que algunos contratistas del propio municipio. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Porque eso de uno en uno y por poquitos no se puede, eso tiene que haber inteligencia, tienen que desbaratarse esas bandas de esas organizaciones criminales que están traficando con las personas. Sí, eso que señala es muy cierto, pero digamos que hay que entender que el fenómeno de las actividades de alto impacto es realmente nos habla de los síntomas de lo que está pasando en el fondo, como ustedes mencionaron al inicio de la entrevista. Entonces, este fenómeno, es decir, los síntomas, las actividades de alto impacto, la prostitución, la explotación sexual, el microtráfico, la contaminación auditiva, ese uso que le hemos dado al centro histórico, nos muestran que en el fondo hay un problema muy grave. La raíz de todo eso la ha descrito la UNESCO claramente. Y se lo viene pidiendo al país desde hace varios años que por favor el Estado intervenga y actúe para detener y mitigar este problema. Entonces, hablando del problema social, de lo que llamamos nosotros el síntoma, sin duda alguna hay que encender una luz para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo, porque este es un fenómeno, digamos, de ciudad. El tema de la prostitución y la explotación sexual, que creería van de la mano, es un fenómeno que necesitamos poder entenderlo. Nadie lo está estudiando. Eso, por ejemplo, es grave. No tenemos una universidad donde está
las organizaciones expertas en este tema, estudiando qué es lo que está sucediendo. Eso por un lado sí, pero por otro lado, para trabajar el problema de raíz y de fondo, la UNESCO sí ha hecho unas recomendaciones claras, entonces por ahí se requiere que empecemos a trabajar. Pero ¿cómo entienden ustedes el problema actualmente en Cartagena? ¿Cómo lo están abordando? Desde la fundación, entre otras cosas. Sí, a ver, desde la fundación, ¿qué hacemos? Seguimos las recomendaciones y los diagnósticos que ha elaborado la UNESCO, porque creemos que el privilegio de pertenecer a la lista de patrimonios de la humanidad no lo podemos perder. No nos puede pasar lo que le pasó a Liverpool. Entonces, debemos trabajar, y no solamente en la fundación. Creo que el primer mensaje importante es que este es un compromiso de todos, porque el patrimonio es de todos. Entonces, ¿qué dice la UNESCO? La UNESCO dice, se cambió el uso de los inmuebles y eso generó que se perdiera el equilibrio, que se perdiera el valor patrimonial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a través de unas prácticas no legales, que se llama el segundo uso, se comenzaron a emitir unos conceptos desde la Secretaría de Planeación y desde el Comité Técnico de Patrimonio, permitiendo que los inmuebles que eran de uso residencial o institucional se pudieran pasar, si se reemplazara el uso y se pasara a darles un uso económico turístico, ¿sí? Entonces se saturó el mercado, se saturó el centro histórico, se perdió el equilibrio, ¿sí? Entonces, la UNESCO señala que esa es la raíz del problema. Nosotros en la fundación, a raíz de unas denuncias de Miguel Caballero, uno de los líderes de Getsemani, descubrimos que ese mercado de los segundos usos es gravísimo, porque básicamente lo que plantea es que si hoy hay muchísimos menos residentes, en la vuelta de unos años ya no va a quedar ni uno solo, porque esta teoría, digamos, este mercado de los segundos usos va a erradicar el uso residencial. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque UNESCO señala que uno de los atributos del valor universal excepcional de un centro histórico es la existencia de los residentes. Doña Isabel, eso se podría remediar, por supuesto, si se cambiara la reglamentación. Yo no sé quién lo tiene que hacer, si es el Consejo Municipal o es el Gobierno Nacional, pero le quiero hacer una pregunta porque da la impresión de que ese es el remedio. ¿Cuántos inmuebles en el centro de Cartagena han cambiado el uso? Ahora, ¿cuántos apartamentos turísticos donde puede haber prostitución hay que no había antes? Sí, vamos a iniciar, digamos, una investigación, un estudio académico para poder precisar esa pregunta tan importante. Más o menos se calcula que, digamos, legalmente la norma del centro histórico permite que el 53% de los inmuebles tengan un uso económico, ¿sí? Pero se calcula que ese 47%, digamos, restante, que sería para uso residencial, por lo menos el 60% ya es para uso económico. Entonces, digamos, y lo que es también importante para entender, no solamente se saturó el mercado y se perdió, el centro histórico y se perdió el equilibrio, sino que cada vez más esos inmuebles se destinan es para actividades de alto impacto. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que nosotros vemos entre los residentes? Las quejas de ruido acompañadas de actos obscenos, así los describen, porque son casas de alquiler turístico dedicadas al tema de la explotación sexual y muchas veces con menores de edad. Pero el problema, señora Restrepo, es con las actividades que usted llama obscenas, o es un problema de crimen organizado, o es un problema de proxenetismo, o de todo junto, o de todo el ¿no? tiempo, digamos, porque no entiendo si es un problema de planeación, de uso del suelo, sí, o un problema de crimen organizado, o un problema de utilización de las mujeres por parte de proxenetas. Ok, entonces, creo que el fenómeno es uno solo. Entonces, ¿dónde está la raíz del fenómeno? El tráfico de los segundos usos del suelo, ¿cierto? Ese es un problema que se puede detener ya. Es potestad de la Secretaría de Planeación, del alcalde y del Ministerio de Vivienda. Ellos, digamos, pueden en este momento frenar y evitar que esto sea peor de lo que es ya. Segundo, por supuesto, ¿qué pasó? Que en la medida que nosotros empezamos a mostrar que en el centro histórico se podía venir a incumplir las normas de uso del suelo, las normas de equilibrio, de respeto a los derechos fundamentales de los residentes, llegaron las personas que se dedican a estas actividades ilegales, porque se dieron cuenta que en el centro histórico se puede hacer lo que uno quiere.
Entonces, un fenómeno trajo el otro. Correcto. Allí empieza uno a entender, un fenómeno trajo el otro y ese otro seguramente traerá otros adicionales que son los que están atentando realmente contra el patrimonio histórico o la categoría de patrimonio histórico de Cartagena, pero eso no es lo importante, dice uno a la distancia. Lo importante y relevante en términos generales es que se está dando explotación sexual allí, se está dando prostitución, incluso prostitución de menores. Es un asunto bastante complejo y hay que salvar el centro histórico de Cartagena, también Claro, teniendo pero- en cuenta su consideración de patrimonio, pero en primer Claro, lugar pero el es fenómeno que humano del asunto. Claro, ¿no? pero es que detrás hay mafias. Claro. Que son las que están, me imagino, alquilando los sitios, que están traficando con esas personas, porque no hay oportunidades, porque es una ciudad que es una ciudad de las más caras de Colombia, con el turismo más costoso de Colombia, que está de espaldas a una realidad que tiene unos barrios miserables frente a los cuales Claro. nadie hace nada. Entonces, Y mucho menos criminalizar, digamos, exactamente. a ese tipo de actividades. Entonces yo creo que el problema Muy es un complejo el problema asunto. muy complejo y requiere desvertebrar las bandas que trafican con esas mujeres. Sí, el crimen organizado en particular es algo que vale la pena destacar. El crimen organizado en Cartagena, en el centro histórico, Todo con eso. ha tenido, pues, por décadas, ha tenido Presencia. presencia ya, Ujú. ha tenido un dominio por parte de un par de organizaciones criminales que tienen además componentes transnacionales que han cambiado de un momento a otro, algunas con un componente transnacional ligado con inmigrantes de otros países, y me refiero de países europeos y no de Italia. países colombianos, también de Israel en una época. Acuérdense lo que pasó en Santa Marta, por ejemplo. Claro, y además vale la pena recordar que ha habido señalados líderes del crimen organizado que nunca han podido ser llevados a la justicia. Doña Isabela Restrepo, seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en el centro histórico de Cartagena, de lo que trata de proponer la fundación para solucionar este fenómeno, porque es que a un fenómeno, como dice ella, se ha unido otro, ¿verdad? Se cambió también las posibilidades de uso de residencia comercial y ahí se metieron todos. Ahí cayeron los otros fenómenos y están atentando en gran medida con barrios que han sido tradicionales y que conforman lo que se conoce como el centro histórico de Cartagena. Gracias por su tiempo y seguimos pendientes de lo que haya que hacer, lo que sea menester, como dice el dicho, para rescatar esa zona tan importante de Cartagena. Buen día. Sí, muchas gracias y muchas gracias por su compromiso, porque realmente esta situación la tenemos que cambiar todos, comprometidos por proteger nuestro patrimonio. Feliz día. Lo mismo, es la directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena, Isabela Restrepo. Qué dolor, ¿no? Entre otras cosas, porque es una ciudad hermosísima, una de las ciudades más bellas del mundo, pero también con unos contrastes únicos, ¿verdad? De un centro histórico, de un centro absolutamente espléndido, esplendoroso, luminoso, a una zona de una pobreza monumental y fenómenos que se Con una entrelazan clase allí. política totalmente corrompida, Claro, acuérdense claro. lo que es el Que tiene Turco y mucha saca responsabilidad todos la los clase política de contratos. Cartagena. Es un Sí. punto importantísimo del crimen organizado y claro, uno lo ve con su propio sesgo profesional. En mi caso, tengo que confesar que lo veo así. Yo estoy absolutamente convencido que un problema que tiene Cartagena y en particular el centro histórico es la prevalencia y esa persistencia de un crimen organizado, que además está involucrado, como bien lo dice la señora Restrepo, con lo que aquí en Bogotá y en la Sabana llamamos el volteo de tierras, que es el uso del cambio del suelo a través de las autoridades administrativas que lo permiten o lo autorizan abiertamente ¿Y usted sobre la cree que base de la eso se hace? corrupción. Eso es Exactamente. puro No es crimen por arte de organizado. magia. No, eso no es por Eso arte es de puro magia. crimen organizado incrustado, organizaciones criminales incrustadas en la administración pública. 8 de la mañana, 26 minutos. Estamos preocupados y estamos pendientes de Cartagena. 8:26.